Gracias, Señor, bendito Dios, te damos gracias por esta mañana, por estar aquí reunidos por este medio. Padre eterno, te damos gracias a ti por esta gracia que nos permite, Señor, a través del iPhone, Facebook y de la radio, poder levantar en esta mañana nuestros corazones a ti, nuestras vidas a ti, decirte que te amamos, que te damos gracias por el nuevo día. Queremos ir en esta mañana, amados hermanos y amigos, al Salmo 63. Dice: Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Dios mío, eres tú. En esta mañana le decimos al Señor: Dios mío, eres tú. Dios mío, Dios nuestro, pero Dios mío también. Tan personal, tan de uno mismo. Dice: mi alma tiene sed. Tenemos sed del Señor, tenemos sed como la tierra árida, como la tierra seca, tenemos sed del Señor, del Dios vivo. Dice: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Y cada uno de nosotros que estamos conociendo al Señor, que caminamos con Él, tenemos tanto en nuestros corazones de experimentar su bondad, su misericordia, que por eso también le alabamos, le damos nuestro cántico, le damos nuestros corazones. Dice: mis labios te alabarán, en tu nombre alzaré mis manos. Y así comenzamos en este día. Dios mío, eres tú. Dios mío, eres tú. Mi alma tiene sed de ti. Y por eso también te alabo, levanto cántico a tu nombre, levanto mis manos en tu nombre. Así que vamos a comenzar en esta mañana alabándole al Señor, bendiciéndole. Gracias, Jesús. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor, oh Dios Todopoderoso. Aleluya, Señor. Tu misericordia es más grande que los cielos. Tu misericordia es más grande que la tierra. Tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas. Tu misericordia, Señor. Tu misericordia se refleja en mí. Tu misericordia me enseña a vivir. Tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Tu misericordia se refleja en mí. Tu misericordia me enseña a vivir. Tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Tu misericordia es más grande que los cielos. Tu misericordia es más grande que la tierra. Tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas. Tu misericordia, Señor. Tu misericordia se refleja en mí. Tu misericordia me enseña a vivir. Tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Tu misericordia se refleja en mí. Tu misericordia me enseña a vivir. Tu misericordia
me muestre el camino que Cristo trazó para mí. Tu misericordia se refleja en mí, tu misericordia me enseña a vivir, tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Gracias, Señor, gracias. Dios, Dios nuestro eres tú. Dios, Dios mío, eres tú. Gracias por tu misericordia que es mejor que la vida. En esta hora, en este día, levantamos nuestras manos hacia ti, nuestros corazones, Señor. Te decimos que tú eres precioso a nuestras vidas, que eres hermoso a nuestros corazones, Señor, que tú eres lo más grande que nosotros tenemos cada día. Tú eres nuestro Dios, nuestro tesoro, nuestro precioso tesoro. Gracias, Señor, gracias por estar presente. Gracias por tu vida en nuestros corazones, Señor. Gracias por tu poder, por tu gloria. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Aleluya, bendito Dios. Aleluya. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Te amamos, te bendecimos. Y le damos gracias al Señor porque tenemos su bendita palabra que es nuestro alimento, que es lo que nos llena, que es lo que nos fortalece, que en ella podemos caminar, que en ella podemos andar en Cristo Jesús. A través de ella conocemos al Señor, su voluntad perfecta para nuestras vidas. Y queremos en esta mañana ir a Éxodo 24 y vamos a ver aquí cómo realmente Dios es el que hizo pacto con su pueblo. Dios hizo el pacto con su pueblo y lo hizo cuando Israel salió de Egipto, cuando Israel empezó su peregrinaje por el desierto, saliendo de esa esclavitud. Él tuvo ese encuentro con el pueblo, les dio la ley a través de Moisés, les dio las tablas escritas con los 10 mandamientos y vemos también que la ley era más que esas 2 tablas escritas. Habían muchas normas, ordenanzas religiosas y también para la vida común de los israelitas que fueron dadas por Dios para su pueblo a través de Moisés. Moisés fue el mediador en esta oportunidad y él detalló, nuestro Dios es un Dios específico de detalles. Él detalló cómo iba a ser el culto para él, cómo se iba a construir el tabernáculo donde iba a morar su gloria, cómo iba a ser la convivencia entre los hijos de Dios. Él fue un Dios específico y todo esto estaba en la ley para el pueblo de Dios. Todo este conglomerado de todas estas, de los mandamientos, las normas para vivir en la fe al Señor y las normas para vivir moralmente, todo eso estaba en la ley. Y vamos a ver que este pacto comienza con el sacrificio de animales para poder purificar todas las cosas. En Éxodo 24 dice, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos, pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos
todas las palabras que Jehová ha dicho. Fue un pacto condicional. Aunque Dios lo comenzó, el pueblo se comprometió a cumplir todas estas palabras de la ley. Pero pronto se va a dar cuenta que no era posible, que ellos tenían que más bien recibir de él continuamente ese perdón a través de la provisión que él va a dar por medio de los sacrificios, de los corderos, de los becerros, y creerle a Dios, vivir en esa fe al Señor. Y dice el verso 4, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Moisés escribió la ley, la escribió todo lo que Dios le dio. Todo lo que Dios le dio cada vez que él estuvo reunido con él, todo lo que Dios le dio los 40 días que estuvo en el monte reunido con él, y que cuando él bajó su rostro resplandecía, él todo lo escribió. Y dice que envió a hacer sacrificios y él tomó de esa sangre, la roció sobre el altar. Va a sellar este pacto por medio de estos sacrificios, por medio de la sangre. Se va a entrar en este antiguo pacto por la sangre de los animales, de los becerros, de los corderos. Va a rociar el altar, pero luego parte de esa sangre va a rociar al pueblo, va a rociar el libro de la ley. Qué precioso, amados hermanos, porque era algo solemne, era algo que se estaba comenzando y era algo delante de Dios y fue sellado e inaugurado con la sangre del pacto. He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros. Fue de Dios para con el pueblo. El pueblo se comprometió a cumplir y fue sellado y comenzado con la sangre. Ahora, vemos también que parte de esa ley, parte de lo que Dios estableció, fue la provisión para el perdón de los pecados del pueblo a través de la sangre, a través del sacrificio de los corderos, de los becerros. Todo el libro de Levíticos, amados hermanos, que es un libro precioso, habla de cómo el Señor estableció los diferentes tipos de sacrificio: el holocausto, el sacrificio por el pecado, el sacrificio por la culpa, y todas eran formas, sombras, figuras que apuntaban a aquel sacrificio verdadero y real que iba a venir en Cristo Jesús el Señor. Por eso dice Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Todo era purificado con sangre y tenía que haber derramamiento de sangre a través de ese sacrificio de corderos, de becerros, de carneros, para que hubiera perdón de los pecados, ¿no? Qué importante es recordar que el que pecaba tenía que morir, el que pecaba tenía que morir, pero Dios dio provisión, ¿verdad? El que tenía que morir podía traer un cordero, podía poner sus manos sobre ese cordero
y los pecados eran pasados a ese cordero. Así que la persona ya no tenía que morir, tenía que morir el cordero. Pero todo eso apuntaba a aquel que iba a traer ese verdadero y único sacrificio, a Cristo Jesús el Señor. Ahora, una de las cosas importantes también en el antiguo pacto era el día de la expiación, que era el día más solemne para el pueblo de Israel, porque ese día el sumo sacerdote, y solo el sumo sacerdote, era el que entraba la sangre al lugar santísimo y la rociaba sobre el asiento del propiciatorio, sobre lo que venía a ser la tapa del arca, donde estaban los dos querubines, y se rociaba la sangre para que Dios fuera propicio a su pueblo, para que diera perdón para los pecados de todo el pueblo. Así que Él dio la provisión a través de la sangre. Pero qué precioso, amados hermanos, que todo esto anterior era solo por un tiempo. Había de venir lo perfecto, había de venir lo completo en Cristo Jesús el Señor. Y por eso es que vamos a ir a Hebreos 10 en el verso 3. Gracias, Señor, por tu palabra. Y esta porción que vamos a leer es una porción tan completa, tan preciosa, amados hermanos, que le vamos a pedir al Señor que quede tan guardada en nuestros corazones y de una manera tan presente, porque es la esencia de nuestra fe, el sacrificio precioso, perfecto, eficaz de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a Hebreos 10 al verso 3 y dice: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Durante tantos años el pueblo de Israel, por medio de esa provisión de los sacrificios, solo cubría los pecados. Qué tremendo, hacían memoria de los pecados cada año para cubrirlos, porque esa sangre de becerros y de machos cabríos no podía quitar el pecado, solo la cubría. Era un pacto defectuoso, tenía que venir aquel que era perfecto en sí mismo y lo va a hacer en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice en el verso 5, porque entonces ahora va a entrar Jesús, va a entrar en el cumplimiento del tiempo. Cuando llegó el tiempo marcado por Dios, marcado por el Señor, entonces entra Jesús, Jesús hecho hombre. Dice el verso 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entrando en el mundo, le preparó cuerpo, se hizo hombre, se hizo carne como cualquiera de nosotros. Qué precioso es este misterio. Un Dios de gloria que deja su trono, que deja su gloria en los cielos para humillarse en carne. Se hizo de un cuerpo como el de nosotros para poder ir a la obra de la cruz. Pero esta era la voluntad del Padre, esta era la voluntad de Dios. Por eso dice: he aquí, vengo a hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. Estaba dicho, estaba anunciado por los profetas, por los siervos de Dios, que Él vendría a darnos esa gran salvación en Él. Y dice el verso 8, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Esa era la voluntad de Dios.
que ya lo anterior, el antiguo pacto, había cumplido su tiempo, había cumplido su función y venía a establecerse lo nuevo. Y venía a establecerse lo perfecto en el Señor, la voluntad de Dios en su tiempo exacto, de la manera que Él lo quería, que Él lo había diseñado, que el Hijo se hiciera hombre para poder ir a la cruz y cargar con tus pecados y con los míos y con los de todo hombre sobre la faz de la tierra. Ahora vamos a ver la superioridad, la grandeza del sacrificio de nuestro Señor, porque ese sí fue perfecto y completo y un sacrificio único y para siempre. Dice el verso 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Esa era la voluntad de Dios. Y nosotros hemos sido santificados por esta ofrenda de su cuerpo una vez y para siempre. Una vez para siempre. Esto es grande, amados hermanos. Este era el sacrificio único que había de venir. Perfecto, conforme la voluntad de Dios. No hay nada que añadirle, no hay nada que quitarle. Es suficiente, es eficaz para limpiarnos, para santificarnos, para entrarnos en la vida que es en Cristo Jesús, en la salvación eterna del Hijo. ¡Qué glorioso! Un único sacrificio, una ofrenda que nos santifica, que nos hace para Él por medio de la fe. Y qué glorioso, porque imagínense en el tiempo de los sacerdotes del antiguo pacto, continuamente era sacrificio tras sacrificio, ríos de sangre de los sacrificios para perdón, para cubrir, la provisión para cubrir, pero no podían quitar los pecados. Pero el Señor los quitó, el Señor los lava profundamente. Y dice la palabra que Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Él ha hecho la obra completa, no hay nada que añadir para nosotros poder ser salvos y se ha sentado. Hay descanso en la obra terminada en Cristo Jesús, en la cruz y en su resurrección. Hay descanso. Si nosotros vemos el tabernáculo, no había una sola silla alrededor. Los sacerdotes no podían sentarse a descansar. Estaban siempre de sacrificio en sacrificio. Los cultos, entrar, las comidas, las bebidas. Y no hay una sola silla, pero el Señor, con su único y precioso sacrificio, se ha sentado a la diestra del Padre, lo ha completado. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por esa ofrenda, por la fe en esa ofrenda, por esa sangre preciosa de gran precio derramado, nos ha hecho perfectos a los ojos de Dios. No que seamos perfectos en nosotros mismos, no que a los ojos de los otros seamos perfectos, pero somos perfeccionados a los ojos de Dios por los méritos del sacrificio de Jesús en la cruz. Su muerte y su resurrección nos dan ese lugar glorioso, Señor. Es en la cruz donde Él nos salva. Es en la cruz donde Él carga con todos nuestros pecados. En la resurrección somos justificados. En la resurrección Él demuestra su poder y la realidad de lo que ha hecho para que nosotros entremos y vivamos en eso. Un solo sacrificio para siempre. El más excelente y perfecto sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos
Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Un solo sacrificio para perdón de nuestros pecados, perdón completo. Los pecados son lavados por medio de la sangre de ese sacrificio. Nos lava, nos limpia, nos santifica. No hay más ofrenda para el pecado. No hay más ofrenda por el pecado, amados hermanos. Cristo es la ofrenda por el pecado para nosotros recibir perdón, ser apartados para Él, santificados, ser perfeccionados a sus ojos por los méritos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Realmente le damos gracias porque Él tuvo que traer ese único sacrificio, esa única ofrenda por medio del cuerpo de Jesús para hacer el sacrificio perfecto en el cual todos y cada uno hoy podemos creer, confiar y ser lavados y ser perdonados. Gracias, Señor. Queremos darle gracias porque a través de la sangre de este sacrificio, de la sangre de Jesús en la cruz, Él nos entra, ya no en un pacto como lo hizo el pueblo de Israel a través de Moisés, un pacto condicional, un pacto que iba a ser solo por un tiempo, un pacto que apuntaba al verdadero sacrificio que iba a venir. Ya este es un pacto eterno, eterno en la sangre del Cordero para todos aquellos que creemos. Perfeccionó la fe de todos aquellos del Antiguo Testamento que miraban hacia adelante, los hizo salvos en Él porque murieron creyendo que vendría aquel Cordero de Dios que haría ese sacrificio perfecto. Y hoy nosotros creemos en ese sacrificio suficiente, eficaz para salvarnos, para darnos vida eterna, para entrarnos en la vida que es en Cristo Jesús. Qué excelente y muy superior es este sacrificio, el de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias al Cordero de Dios por haber muerto por nosotros y resucitado para que nosotros recibamos esa justificación, esa justicia. Padre, verdaderamente queremos expresarte en esta mañana. Cuán agradecidos estamos de tu bondad, de haber hecho tu voluntad preciosa a través de tu Hijo amado y que Él haya derramado su sangre en el Calvario. Gracias por esa única ofrenda del cuerpo de Jesús que cargó con todo el peso de nuestros pecados para hoy nosotros poder ser libres en ti, para hoy nosotros poder tener esta gran salvación por medio de la fe, por medio de ese perdón en tu sangre, por habernos entrado en un pacto eterno, por habernos entrado en un pacto incondicional, que es un pacto de tu amor. Gracias, Señor, por habernos entrado en este nuevo pacto, un mejor pacto basado en mejores promesas. Te bendecimos, amado Señor, te bendecimos. Estamos gozosos de tenerte, de conocerte, que tú nos des esa gracia a lo largo de este día, de tenerte presente, de tener presente tu glorioso sacrificio, tu sangre de gran precio. Gracias, amado Jesús. Amén.